muchas ocasiones quizás os planteéis o os preguntéis ¿en qué me afecta a mí directamente esto de la libertad colectiva? En anteriores ediciones hemos explicado cómo de manera absolutamente directa la economía se ve afectada por la falta de libertad colectiva. Esa corrupción de la que siempre hablamos, que se produce cuando en un país o en un Estado no hay una separación de poderes, afecta directamente a nuestros bolsillos. Y normalmente lo hace siempre en favor de esas oligarquías que mediante los partidos políticos gobiernan España. Esta semana hemos tenido una noticia que nos explica cómo no solamente, ya aparte de lo que nos puede influir económicamente por la falta de libertad colectiva, cómo se puede influir también en el ámbito personal. Y es la noticia que apareció en diferentes medios, yo aquí tengo justo delante la del Confidencial del día 10 de julio, en el que explica que el Consejo de Ministros aprueba el 22 de junio el anteproyecto de la modificación de la Ley de Seguridad Nacional, en la que impone que los ciudadanos deberán aportar sus bienes materiales y patrimoniales si la situación de amenaza o catástrofe lo exige. Puede suspender también el Gobierno, mediante esa ley, la venta al capital extranjero de una empresa estratégica y fundamental para afrontar el contexto de crisis o, llegado el caso, otorga al presidente un poder, califica el Confidencial de un poder inmenso. Para tratar este tema, como siempre, tenemos aquí a nuestro amigo, mi pequeño sabio de cabecera, Emilio Triviño desde Marbella. ¿Qué tal, Emilio? ¿Qué tal, Alberto? Pues encantado de estar aquí de nuevo contigo. Sí, dice el Confidencial que, fijaos, esto es algo importantísimo, porque en realidad lo que está señalando como gran problema de la futura ley, lo habréis visto durante estos días, es que ese anteproyecto, que todavía no es ley, pero se pretende aprobar, primero lo presenta el Consejo de Ministros. Hemos explicado en muchas ocasiones lo importante que es que un gobierno no entre en las leyes, sino que esas leyes salgan de los ciudadanos. ¿Cómo? Mediante la división de un territorio como el español en X circunscripciones, de las cuales saldrá un representante que legislará en favor de su circunscripción. De esta manera es impensable lo que estamos ya viendo en esta noticia, es decir, que un Consejo de Ministros, es decir, un órgano de gobierno, presente un anteproyecto de ley. Eso ya de entrada. Pero fijaos, dice, el gran problema de esa futura ley, que cabe insistir es aún un anteproyecto, es que configura un escenario en el que diluye el control jurisdiccional. Ya no solamente el gobierno está accionando para que esa ley exista, sino que está cortando el control que un juez pudiera llevar a cabo del uso que en un momento determinado se hace de la aplicación de esa ley. De manera que ya veis cómo no solamente se está llevando a cabo una ley en la que se va a recortar los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino que esa ley se está accionando desde el gobierno y a su vez está asegurándose la redacción de la ley de que no hay un control jurisdiccional de la aplicación de la misma, lo cual supone un control absoluto por parte del gobierno de bienes que solo pueden ser regulados mediante ley y en un sistema con separación de poderes que no existe en España, tienen que serlo siempre mediante los representantes legislativos de tu área. Fijaos cómo esas listas de partidos que hacen los gobiernos están actuando en este caso más flagrante que nunca, pero para vulnerar vuestros derechos. Emilio, ¿qué te parece la noticia? Sí, bueno, pues está enfocada en la misma dirección que el resto de la legislación que últimamente viene apareciendo de manera tan profusa en estos días en los que el sentido político del gobierno es cada vez más incisivo. Yo creo que aquí lo que merece la pena destacar, Alberto, es como tú ya apuntabas, que desaparece la iniciativa legislativa del poder legislativo, propiamente dicho, pero desaparece esa iniciativa porque las leyes obedecen siempre a un motivo, ¿no? Y en este caso lo que inquieta al gobierno no es una demanda social, sino una demanda de poder. Lo que quiere el gobierno, una vez que ha aniquilado el poder legislativo, puesto que ya estamos viendo que es el propio poder ejecutivo el que tiene la iniciativa y dirige los órganos que están establecidos en el llamado poder legislativo aquí en España, los partidos políticos que están en el gobierno. Ahora lo que hacen también es, con esta ley, anular cualquier influencia o interferencia del Poder Judicial, ¿no?
lo cual lo convierte en un gobierno absolutista. Ya es todo, es el absoluto, ya alcanza a cualquier resquicio de la vida pública y privada, ¿no? Lo cual es bastante inquietante, pero es lo que hay, Alberto. Y es un paso más a lo que ya nos traías tú hace unas semanas, en esa reforma que pretendían del Consejo General del Poder Judicial, en el que se iban a eliminar por completo los posibles cargos que no fueran nombrados políticamente. Es decir, es el poder yo hacer lo que, literalmente, me dé la gana sin que haya absolutamente ningún control. Fijaos, no estamos proponiendo una revolución armada en la que tengáis que salir a la calle a pegar tiros. Estamos simplemente proponiendo la difusión de cuál es la mentira en la que vive España ahora mismo y que se está aceptando como una realidad democrática. Estos días atrás tratábamos cómo los medios, de algún modo, mediante ese consenso, establecen que el disidente, el que piensa distinto y el que, de algún modo, pone sobre la mesa el sistema, es una especie de apestado al que hay que cancelar. Sin embargo, fijaos cómo, en la medida en que no ponemos en la mesa la importancia no ya de tal o cual gobierno, sino de cómo es el sistema de raíz, quien entra en el gobierno aprovecha los recovecos del sistema para ir tomando cada vez más poder, en este caso incluso sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos. Cuando nos encontramos... Perdona, Emilio. No, te iba a decir que es que y hay un síntoma que es característico, y es que los partidos de la oposición tampoco se muestran muy críticos. Exacto. ¿Te das cuenta, no? Exacto. Exacto. Claro, no se muestran críticos porque saben que les viene a favor el viento, porque saben que es una cuestión de desgaste del actual gobierno y me tocará a mí. Y si me toca a mí, cuando entre el gobierno una legislación de mi oponente, todavía con más libertad podré utilizarla. Eso es exactamente lo que Alejandro nos decía justo antes de empezar, el jefe, Alejandro Villalba. Decía, oye, pero vamos a ver, si es que si os paráis a pensar, actualmente en la situación sanitaria que hemos vivido, ya hemos vivido confinados. Ya hemos visto cómo un estado de alarma que requiere una serie de requisitos legales no se cumplía por intereses políticos. Y con ese estado de alarma lo que se hacía era restringir las libertades fundamentales cuando cada 15 días debía negociarse, pasó a ser al de 6 meses, una manera prácticamente indefinida. Claro, ¿qué es lo que sucede? Sucede lo mismo que veíamos hace unos años con la ley Mordaza. La ley Mordaza aparece con el PP en el gobierno y fijaos cómo queda ahí como ley. Parece ser que es una ley especialmente aberrante, por eso quizás no se va a aplicar, y de repente cambia el gobierno y entra un gobierno del PSOE y es el que tiene que utilizar la ley Mordaza para efectivamente cumplir sus intereses. Bueno, pues seguro, ahora mismo si os fijáis, ya veréis cómo desde el PP o desde la oposición solamente critican ese anteproyecto de ley en la función de desgastar al gobierno, pero nunca en la función de perseguir vuestras libertades fundamentales. Porque esa ley, que saldrá adelante, lógicamente, porque lograrán la mayoría absoluta con todos esos parlamentarios que estaban en la lista y que supan más de la mayoría absoluta, obviamente esa ley le servirá al PP o a cualquier otro partido que gobierne en su momento para vulnerar vuestros derechos fundamentales mediante una ley que ya no tiene el control de ningún juez. Eso es exactamente lo que se vive en un Estado en el que no hay una separación de poderes, en un Estado en el que no hay una libertad colectiva y en el que no hay una democracia. De manera que, yo no sé, Emilio, si quieres decir algo más sobre esta noticia. No, está bien, muy bien retratado, Alberto. Está muy bien retratado. Si estáis de acuerdo en que España debe ser ya un Estado con libertad colectiva, ya sabemos que es un periodo de tiempo en el que vamos a tener que seguir permeando en esa sociedad civil, en el que vais a tener que transmitir, difundir y de algún modo hacer ver con nosotros dónde está la mentira. Pero si eso es lo que queréis, le dais al like. Que no, que os mola, que está bien que el gobierno pueda hacer lo que quiera, libertades fundamentales para qué, le podéis dar para abajo, todas las opiniones son respetables, los criterios es otra historia, pero las opiniones son respetables. Y a partir de ahí, si nos dejáis ya vuestro comentario, nos decís qué chaqueta más bonita saca hoy Emilio, qué bien edita los vídeos Alejandro, lo que queráis. Pero decidnos algo porque eso ayuda a posicionar nuestros vídeos. De manera que nada, un fuerte abrazo, amigos, y estamos en la siguiente. Un abrazo. Un abrazo.